la viuda y el juez injusto. Ese es el título que le da las versiones a esta enseñanza, a esta parábola, que fue una realidad que Jesús expuso y manifiesta sobre lo que es una viuda y un juez injusto. Una viuda que va a apelar, que va a buscar que se le haga justicia, y un juez que usted lo va a ver en las características que se nos manifiestan negativamente. Óigame bien, encontraremos allí en la enseñanza sobre este juez, escúchelo bien. Pero la viuda, una mujer desamparada, una mujer que ya no tenía apoyo y que su única esperanza ya estaba en Dios y en aquellos representantes, servidores de Dios que estaban en la tierra, como lo era un juez, y al cual ella apeló para que le hiciera justicia, y este juez no le hizo justicia por un buen tiempo, hasta que esta viuda, de tanto y tanto, óigame bien, de estar llegando, estar donde él presentándose, le causó una molestia. Actuó de una forma inoportuna. Óigame, su molestia fue todos los días, dice, que ella iba y le decía al juez que le hiciera justicia, hazme justicia de mi adversario, y él no quería, porque vamos a ver en lo que manifiesta la Biblia qué tipo de juez era este hombre. Pero el propósito de la enseñanza es muy fundamental, como Jesús les puso, porque en ella Jesús manifiesta y Jesús insta a cada uno de nosotros a ser perseverantes en la oración, a estar insistiendo. No tenemos un Dios injusto, tenemos un Dios que es justo, dice, un Dios que se acuerda de nosotros que somos polvo, un Dios que no pasa por alto nuestras necesidades, que no pasa por alto nuestros problemas, nuestras dificultades, y que Él está presto para hacernos justicia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo queremos que en la primera oración que ya caiga el mensaje, que ya caiga el WhatsApp, que ya venga la respuesta. Y muchas veces, escúchelo bien, Dios quiere ver la perseverancia, quiere ver esa permanencia de nuestra vida dedicada, pidiéndole a Él para que Él pueda hacer lo que nosotros anhelamos y deseamos en una respuesta. Entonces el propósito está establecido en esta parábola, en esta enseñanza. Dios pide una iglesia que esté insistiendo, una iglesia que sabe que solo depende de Dios, que solo Él puede hacer justicia, pero que muchas veces aquellos a quienes tienen la respuesta, aquellos a quienes tienen el deber, aquellos a quienes tienen la oportunidad y tienen, óigame bien, la facultad que Dios les ha dado para ayudarnos, para hacer a nosotros lo que nosotros pedimos, muchas veces no lo hacen, muchas veces se ponen renuentes, pero es allí donde esta es la enseñanza fundamental. Ese juez estaba llamado por ser servidor de Dios de la justicia, hacerle justicia a esta viuda. Y ella apeló, buscó a él. Y este hombre no quería, su deber era ayudar a esta viuda. Y no quería. Entonces muchas veces hay personas que Dios ya tiene, que son los que tienen la respuesta para nuestra vida, que son los que tienen el visto bueno para nuestra vida, pero que muchas veces se ponen duros. Y es allí donde nosotros tenemos que entrar en un tiempo de intercesión, en un tiempo de perseverancia en la oración, para que sea Dios. Porque la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer en el corazón de las personas. Escúchenlo bien. Usted le puede hacer una cara bonita, usted le puede hablar bien bonito a la persona, pero si su corazón está endurecido, muchas veces no se logra. Pero cuando Dios toca, óigame bien, no hay nada que detenga ese querer y esa voluntad. Pero yo quiero darle un propósito diferente
a esta enseñanza, quiero establecerla como Dios ha puesto en el corazón ya días en el tiempo de ayuno, y porque quiero que usted aprenda hoy principios, que usted aprenda hoy valores y que usted entienda como un servidor de Dios que somos todos en distintas áreas, que estamos llamados a ser unos representantes de Dios como Dios lo ha establecido y no como muchas veces el hombre nos quiera hacer. Es lo que hoy voy a enseñarles. Dice el libro de Lucas capítulo 18 verso 2, dice, diciendo, había en una ciudad un juez, vea, un juez, y vea las características negativas de este juez, que ni temía a Dios. Número uno, vea, ni temía a Dios. ¿Cuántos temen al Señor aquí? ¿Ah? No que le tengan miedo, sino que temen al Señor, que es temeroso de Dios. José dice en la Biblia que es un joven temeroso de Dios. Cornelio dice que es un hombre temeroso de Dios. Y así usted puede ver, Daniel dice es un hombre temeroso de Dios. En la Biblia hay muchos a la cual se manifiesta y se refiere a la vida de ellos con esas características y cualidades de que eran hombres o mujeres temerosas de Dios. Dice que ni temía a Dios. Vea qué cosa más negativa. Y segundo dice, ni respetaba a hombre. Óigame, ¿cuántos hemos visto gente así que no tiene respeto ni por su padre ni por su familia? Y óigame, qué triste es ver una gente irrespetuosa, que ni siquiera cuando se levanta o va. Yo recuerdo en San Pedro Sula, uno desde que salí de su casa y todo el que iba en el camino, buenos días, buenos días. Y usted aquí es difícil, oye, los buenos días. Nos montábamos rapidito al colectivo, buenos días. O en la tarde, buenas tardes. Y si allá de noche, buenas noches. Y hoy, qué difícil. Hay gente tan irrespetuosa hoy en día que no tiene ni siquiera esos principios, óigame bien, que deben de manifestarse como una buena educación y una buena conducta en la vida de cada uno. Y este juez, vea, tenía estas dos características negativas. Uno, ni temía a Dios. Oiga, usted vea qué tremendo. Hay gente que no le teme a Dios y hace lo que quiere en su vida. Falta de temor. ¿Qué se puede esperar de una persona que ni siquiera le teme a Dios? ¿Qué le va a andar temiendo al papá o a la mamá o a cualquier autoridad? Yo he visto gente que ni a la autoridad le teme. Los he visto cómo se dan, se agarran, y eso muestra una falta de temor, primeramente a Dios. Cuando usted aprende a temerle a Dios, usted va a aprender también a tener temor, no solamente a Dios, sino a aquellas autoridades y a aquellas personas. Hijos que no le temen a la mamá o al papá. Ya puede estar la mamá con la faja, ya puede estar con aquel, le insultan, le hace. La falta de temor es un principio hoy bien degradante en la vida de las personas. Y hoy usted va a aprender sobre estos dos principios. En la vida de este juez que estaba negativamente en su vida. Un hombre que, como lo define la Biblia, un juez que tenía que tener requisitos, características, cualidades, virtudes para poder asumir y poder llevar a cabo esta posición, esta asignación. Un juez, óigame bien, no era cualquier pelado, no era cualquier persona. Quien llegaba a ser un juez tenía que haber pasado por muchas etapas en su vida y tenía que
mostrar en todo su camino, pero vea qué triste la historia de este juez. Pero le voy a dar rápidamente una definición, un concepto sobre, dice primeramente en la introducción, dice que había en una ciudad. Esto muestra como una realidad de que en aquella ciudad cuyo nombre se omite, pero sí se definen las características y la posición de este hombre en dicha ciudad. Óigame bien, existió ese hombre tristemente en esa ciudad. Ese hombre que todo el mundo lo conocía, que en toda esa ciudad se sabía de ese juez, como hoy en día lastimosamente podemos conocer. Quizá usted de su pueblo o de su ciudad, de fulano de tal, o de tal alcalde, o de tal diputado, o de tal persona que muchas veces están en eminencia, pero que verdaderamente son una vergüenza en su posición. Verdaderamente dejan mucho que decir en su posición en la cual se encuentra, porque son llamados a ser ejemplo, son llamados a ser modelos, pero que tristemente hoy tenemos una sociedad en decaimiento, con personas y personajes en una alta clase. Óigame bien, donde es triste poder uno saber qué es lo que tiene dentro de esa ciudad, como un alcalde, como un diputado o como un gobernador, que representan y que deben de ser modelo e imagen dentro de esa ciudad. Vea lo interesante, porque se omite el nombre de la ciudad, pero Jesús sí manifiesta las características negativas de este hombre en dicha ciudad. Y dice un juez. ¿Qué es un juez? ¿Qué representa un juez? La Biblia lo define y la definición del diccionario manifiesta que un juez es un servidor de la justicia. Escúchelo bien. Es un juez, es la persona que decide, vea qué interesante, el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio. Es responsable, dice, de aplicar la justicia sin diferencia, sin hacer acepción de persona, de clase, pobre o rico o media, de color, raza o color, óigame bien, o alta sociedad. No, esta persona debe aplicar la justicia sin ver, óigame bien, lo que está enfrente. Dice que es una persona con autoridad y con potestad para juzgar y sentenciar a un culpable. Óigame bien, es interesante lo que la Biblia define sobre lo que manifiesta de lo que es un juez. Hay algo interesante que vamos a ver y lo encontramos en el libro de Éxodo. Ya le voy a dar el texto para que pueda ver. Qué interesante es Deuteronomio 16, 19. Véame esto que es bien interesante sobre lo que estaba establecido para lo que era el requisito. ¿Escuchaste? Deuteronomio dice, hablando en la ley, a través de Moisés, Dios estableció sobre los requisitos, las recomendaciones, lo que se estipulaba, lo que se reglamentaba, lo que se ordenaba sobre la vida de un juez representante de la justicia. Y dice que no tiene que ser uno que tuerza el derecho, que no haga acepción de persona, ni tome soborno, dice, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Vea, que no tuerza el derecho. Y dice que no haga acepción de persona, lo que le decía al principio. Un juez está llamado a hacer justicia, no viendo la clase
que sea la persona, si es clase alta o media, si es pobre o es rico, si es en raza de color. Él está llamado a aplicar la justicia como Dios la ha establecido. Y es interesante porque allí podemos ver cómo se le ordenaba a través de Moisés y a través de la ley a que estas personas tenían que tener requisitos interesantes. En Segunda de Crónicas, capítulo 19, versos 6 y verso 7, hay otra definición del mandato de Dios hacia estas personas como representantes de la justicia. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. El siguiente: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Todo esto un juez lo tenía que tener muy claro en su mente y en su... Estos principios, estos valores de la palabra tenían que estar en su vida. Que los aplique era otra cosa. Que se los sabía de memoria, que los aprendía en la universidad, que los aprendía en toda la carrera de derecho es otra cosa. Pero que los aplicara es otra cosa. Y el rey Josafat les decía a los jueces y les manifestaba estas órdenes que el Señor establecía sobre la vida de ellos. En las versiones bíblicas a esta historia se le asigna el juez injusto. La palabra injusto dice que define a una persona que le falta rectitud. Así define el diccionario esta palabra de injusto. A una persona que le falta rectitud. En otras versiones usted puede hallar que se define como un juez déspota o como un juez indolente. Un juez representa al Dios de la justicia, porque la justicia dice que le pertenece a nuestro Dios. Escúchelo bien. La justicia le pertenece a nuestro Dios. Introduciendo el mensaje, encontramos que esta historia, basada en el libro de Lucas, vemos que el doctor Lucas, el escritor del Evangelio de San Lucas, nos muestra y nos presenta muy, óigame bien, enfáticamente esta historia y nos da detalles de la conducta nefasta y de la conducta negativamente de la figura de este juez. Nos muestra la conducta nefasta y negativamente que había en la figura de este juez y que era reconocido en toda la ciudad, como hoy en día puede ser reconocido alguien en una posición de quién es, de que ya se sabe quién es ese juez, quién es esa determinada persona que está en posición. Se conoce, y mayormente en nuestro país donde la política es tan degradante, donde se tiran piedras unos con otros, escúchelo bien, donde debería de estar diciendo el Señor: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Yo creo que nadie estuviera tirando piedras en la política, porque algunos manifiestan que están limpios, santos, pero usted lo sabe, contaminados, corroídos en la corrupción. Vea que el doctor Lucas manifiesta, y es escandaloso que este juez se manifieste y que afirme y que desafíe a Dios, el propio, escúchelo bien, porque no solamente era que la gente lo decía, sino que él mismo reconocía
esta conducta nefasta y negativamente en su propia vida. Lucas 18, verso 4, escuche bien cómo él mismo reconoce esta negatividad en su vida. Y dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, vea, este juez, hablando internamente dentro de sí. Algunos dicen que estaba hablando con su monólogo, ¿verdad? Internamente. Usted ha hablado así internamente entre sí. Se ha puesto así. Y se ha dicho, ya que ni hago esto, ni hago esto. Usted sabe lo que muchas veces el viejo yo habla con el nuevo yo. Y empieza, o el viejo hombre con el nuevo hombre, o la vieja mujer con la nueva mujer, hablando ahí de sus intimidades, de sus cosas. Óigame bien. Y dice que este hombre, este juez, dijo dentro de sí, vea, que él mismo reconoce, sabe lo que se habla en la ciudad, sabe lo que se dice de la ciudad de él, y dice dentro de sí, aunque ni temo a Dios. Oiga, no solamente era que la gente sabía que este hombre era falto de temor, sino que él mismo lo reconoce. Hay gente que tristemente que no reconoce sus errores. Hay gente que tristemente no reconoce el mal en que está. Hay gente que tristemente no reconoce el mal que hace. Pero este hombre no solamente lo decía toda la ciudad, era reconocido en todas, sino que él mismo, aunque ni temo a Dios, vea las dos cosas por las cuales negativamente se define la vida de este juez. Ni temo a Dios. Y dice lo segundo, ni tengo respeto a hombre. Yo no sé, pobrecita, su madre, su padre, desde que se crió. Porque mire, esto no es que lo vino a alcanzar ya cuando era juez. Esto ya viene de raíz, desde nacimiento. Cuando a un niño desde pequeño le falta el respeto a sus padres. Decía alguien una vez, cuando usted como padre le permite a su hijo que golpee a su hermanita, óigame bien, ese niño va a crecer, va a llegar y se va a casar y va a maimbiar a su mujer, porque si usted no lo corrigió desde pequeño, no le puso mano, entonces para él será normal golpear, porque si en su casa golpeaba o miraba que su padre golpeaba a su madre, él dirá, esto es normal, y lo va a hacer. No tendrá respeto. Cuando sea un hermano mayor, si usted lo ve que el menor empieza a pelear y empieza como suele suceder, óigame, triste ver cuando a veces el menor empieza a agarrar y a golpearse con el mayor. Falta de respeto a la autoridad. Y cuando estos principios no se corrigen desde niño, crea lo que esta persona adulta a cualquiera le va a sacar la madre, a cualquiera lo va a mandar porque desde el principio no se le establecieron esos temores, esa reverencia, respeto que debe tener por los demás. Y este hombre dice, ni tengo respeto a hombre. Óigame, yo no sé, a su pobre esposa, sus hijos, aquellos que estaban cercanos a él, porque era la máxima autoridad. El juez era la máxima autoridad, escúchelo bien. Entonces yo no me imagino con aquellos que estaban, óigame bien, como siervos o como estaban a su lado como trabajadores. Óigame, yo no sé cómo los trataba, porque no tenía respeto. Cuando la gente no tiene respeto por la vida de otro, no es que lo manifestó ahorita, eso viene desde niño, viene de raíz. Su infancia no fue corregida.
Y como dijo alguien, el que nace jorobado y no lo enderezaron desde pequeño, ni Dios grande lo puede enderezar. Vea, él mismo reconoce esta frase que dice que no temo a Dios ni respeto a hombre. Está aquí en esta historia 2 veces, enfatizando Jesús lo que se manifestaba en este juez. Vea, este es el verso 4 y vean el verso 2. Está manifestada 2 veces. O sea, está ratificada su nefasta y su negativa conducta. El 2 dice, un juez dice que ni temía a Dios ni respetaba. Aquí Jesús lo habla, aquí Jesús lo manifiesta, porque Él que conoce la vida nuestra, Él sabe lo que hay dentro de nosotros, dice, Él lo declara. La gente lo decía porque lo miraba. Mire, la gente no habla a veces de puro fight. La gente no habla de gusto. Cuando habla es porque han visto algo. Es porque algo usted ha hecho para que hablen. Y Jesús aquí manifiesta que ni temía. Si lo está diciendo el Señor, que lo conocía, la demás gente, como no, también lo decía. Y aquí está nuevamente esta frase, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Vea, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Este juez era reconocido por estas 2 características negativamente. Ni temía a Dios, primeramente, óigame, como hombre debió haber temido a Dios. Y de allí como juez mayormente, porque su responsabilidad, su asignación, su lugar de posición le daba más responsabilidad de temer a Dios con temor y temblor. Esto nos muestra que como hombre primeramente no tuvo temor de Dios. Y cuando ya estaba en la posición de juez, peor. Si hay gente que ni como hombre, que ni como mujer, que teniendo todavía una vida no en una posición alta, muestran que no temen temor a Dios, ¿qué no harán cuando ya están en lugares altos? Es por eso que vemos en esta sociedad, en esta corrupción política que vemos en el país, es que vemos gente que no crea que se han hecho corruptos cuando llegan, sino que lo han hecho desde ya en su vida, de su caminar. Allá solamente van a tener mayormente la oportunidad de corromperse más. Me llama mucho esa parte, porque en esto primero dice que ni temía a Dios. Como hombre no temía a Dios, ni mucho menos como juez. Si usted no aprendió a temer a Dios como hombre, siendo un miembro nada más de la iglesia, le valió madre hacer lo que hacía y venir a la iglesia, ¿qué puedo esperar yo cuando ya sea un servidor, cuando ya sea un músico, un cantor o esté en una posición? Si el temor lo tiene que traer desde el principio, no desde que esté allá en lo alto, no. Dios nos llama a andar y estar a cuentas, estemos en lo alto o estemos en lo bajo, seamos alguien o no seamos nada. Debemos de estar pianitos delante de Dios. Y este hombre, vea, ni como hombre ni como juez temía a Dios. Y la segunda dice, ni respetaba a hombre. Oiga, ni como hombre aprendió a respetar, y mucho menos ahora que era un juez que tenía la autoridad, mayormente se ponía más soberbio, más altivo. Porque mire, hay gente
que solo porque ya tiene un título, porque ya tiene un grado en autoridad, y respeta a los demás. Pero eso no es porque lo hizo así ya estando en esa posición, sino porque desde que caminaba no siendo nada, era un irrespetuoso. Porque estos principios no es que los desarrolla, sino que ya vienen internos en el corazón. Raíces que tienen que ser desarraigadas. Maldiciones que deben de ser canceladas y arrancadas. Caracteres explosivos. Dinamitas que con nada explotan. Bombas en el aire, o bombas en el agua, bombas en la casa, bombas en la calle, que con nada ya estallan. Y eso es parte del irrespeto que lleva a esas locuras. Decía aquel hombre Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno, dice, es la paz. La falta de respeto hoy en día a nuestros semejantes, padres sufriendo por hijos irrespetuosos desde niños, corrigiendo a cada rato la mala conducta de ellos. Porque a veces a cada rato, eso es que no le ha dado una buena tunda, como dice mi madre, para que le cale, para que le asiente, que una la haga, pero dos no la haga, pero se la hace 2, 3, 4 veces. Ay, no, ya no lo aguanto. Le pego y no hace caso, déle una buena y va a ver, para que no se le olvide, a ver si le va a volver a hacer. No es fácil criar hijos o hijas, no es fácil. Es difícil. Los niños hoy son complicados, pues ya las mujeres ni quieren tener hijos hoy. Nada, deja ellos, mejor uno nada más. Porque saben que ese uno o esa un las va a dejar calvas, pelón, o les va a blanquear el pelo rápidamente. No es fácil. Pobre madre, ¿verdad? De algunos de ustedes que blanquitas las han dejado a los 60 años apenas. Hoy vemos hijos sublevándose contra la autoridad de sus padres, contra la autoridad de sus hermanos mayores, peleando. Y los padres no intervienen, no corrigen. Y dejan que eso sea así. Por eso en la calle a cualquiera le brinca, a cualquiera le dice, a cualquiera se dan en la madre. Porque no se les enseñó desde casa a respetar a sus semejantes y mayormente a sus mayores. En la Biblia usted puede encontrar distintos llamados que se hacen al respeto. Efesios 5:33, y no la tengo con nada, pero solo escuche este texto. Le puedo dar un sinnúmero lo que dice Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y qué triste lo que Pablo dijo allí, ¿verdad? Y la mujer respete a su marido. ¿Cuántos hombres están aquí conmigo? Me ayudan al salir, por favor. Y la mujer dice, respete a su marido. No solamente este texto está allí, hay otros. Dice en Deuteronomio, dice, y te levantarás y respetarás a las canas, que es a los ancianos. Pero hay gente que está un ancianito ahí le va.
ni saludarlo, ni decirle nada. Las canas se respetan. Los ancianos se respetan, no solo de la iglesia, sino los ancianos de edad. Las personas adultas mayores o de cuarta edad, mayores o de quinta edad o de sexta todavía, hay que respetarlas. Así lo demanda y lo establece la Biblia. El respeto. Respeten, dice Pablo, a sus amos. Hay trabajadores hoy en día que hasta la madre y hasta amenazas le sacan a sus jefes. Falta de respeto. Pero eso no viene de allí, viene desde que estuvo en la casa desde niño. Se crió así, respetando a su madre. Yo pude ver esto mucho en mi casa. Mi hermano mayor desde muy niño lo vi levantándole a mi madre, aventándola, pues. Yo era un niño apenas. Vi enviando mujeres. Y ya un día que yo tenía como 12 o 13 años, casi me lo quiebro. Sí, 12 años o 13. Porque Dios fue bueno. Y ya creo que tenía este plan conmigo. Pero un poquito más, yo me lo hubiera matado. Enviando una mujer embarazada. A mis hermanas, a mí desde pequeño nos daba hasta con las patas, porque no le puedo decir pie, sino con las patas. A mi madre, en la calle, irrespetuoso. Y así pude ver, óigame bien, situaciones de irrespeto. Este hombre, vemos cómo no tenía respeto por los demás. Usted tiene que aprender esto, iglesia. Respete para que lo respeten. Hay gente que pide respeto y es irrespetuoso. Hay padres que dicen respéteme, pero ellos son irrespetuosos, porque también los hijos merecen respeto. No son esclavos. No son trabajadores suyos. Merecen también respeto. Respete para que los respeten. Y la mujer respete a su marido. Me imagino que Pablo sabía como anillo al dedo el problema de las mujeres que había en esos tiempos. Escúchelo bien. Dentro del propósito yo puedo encontrar algo bien interesante y que lo pude hablar con los hombres. Es que el llegar a un lugar de eminencia, vuélveme a Lucas 18:2, al llegar a un lugar de eminencia, este hombre tuvo que haber pasado por etapas de prueba de su conducta, de haber mostrado, porque no se pudo llegar a ese momento sin haber pasado por etapas. ¿Cómo es posible que este hombre haya llegado a juez? Si desde su casa, su familia, sus familiares, vecinos conocían su mala conducta. Mientras estudiaba y en el ayuno de hombres tuve la oportunidad de estudiar mucho sobre esto, pude ver que a los jueces se les aplica un juramento. Escúchelo bien, se les aplica un juramento, se les compromete y se les hace un acto protocolario. Y miraba algo que me llamó la atención, y se le establecía el juramento al juez y se le decía
a él que debía decir: juro o prometo aplicar la justicia de manera imparcial. Y miraba que habían unos incisos establecidos en ese juramento que él hacía, y decía que la negativa a prestar el juramento se sanciona con la nulidad o no a la aplicación del cargo. Se ponían estos incisos. Si él no quería jurar o prometer, no aplicaba a ese cargo. Y este juramento hoy en día no solamente se hace a los jueces, se hace hoy en muchas áreas. A los doctores, por ejemplo, enfermeras, se les hace un juramento sobre salvar la vida, donde prometen ser personas, instrumentos para salvar la vida. ¿Y cómo es posible hoy que hay doctores, enfermeras que se presten para hacer abortos? ¿Dónde está el juramento? Y estos juramentos hoy se han establecido en muchas carreras. En los licenciados en economía financiera que salen, también se les hace protocolo de ser honestos, de ser rectos, de ser íntegros. ¿Y cómo es posible que hoy sean los grandes defraudadores, ladrones, robándose? Vea, en ese juramento se establecía en una pregunta, en un acto protocolario, y se establecía en una pregunta interrogante. Se le decía: juráis por Dios y la patria desempeñar leal, fiel y conscientemente la profesión cuyo título vas a ostentar o recibir. El juez, la persona que estaba siendo juramentada, levantaba, dice, su mano y lo decía: sí, lo juro. Y se le decía de parte del que estaba haciendo el juramento, llevándolo a cabo, se le decía: si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demande. Así se establecía. No sé si hay algún juez aquí. Vino un mal día hoy, pero bueno. Pero esto era lo que se establecía. Proverbios 18, verso 13. Proverbios 8, verso 13. Es interesante ver y les por qué ver en las características negativas que Jesús manifiesta de este juez. Óigame bien, estamos hablando de un hombre judío que desde niño eran criados con el principio de la ley. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia, vea, no solo el mal está ejemplificado en estas otras áreas, pero vea, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Pero vea el principio: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Este hombre dice que decía, su principio negativo era, número uno, ni temía a Dios. Cuando no hay temor de Dios en la vida del ser humano, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una persona que no tiene temor de Dios? Cuando Dios nos llama a través de este proverbio que debemos aborrecer el mal. ¿Qué se puede decir entonces de aquellos que hacen el mal? Es que no lo aborrecen, sino que más bien lo aman, lo disfrutan, lo gozan. Porque el verdadero temor de Dios en nuestra vida nos hace aborrecer el mal. Escuche esto, iglesia. Cuando aborrezco el mal,
es porque tengo temor de Dios. Prácticamente así se define este texto. Cuando aborrezco el mal es porque tengo temor de Dios. La evidencia de que temo a Dios es que aborrezco el mal. Y les decía a los hombres en ese tiempo de ayuno esto que me pegó mucho. Y les dije, aplíquenlo en su corazón, pónganlo en sus frontales de sus ojos y en el pectoral de su corazón. Quienes temen a Dios son personas confiables. Quienes temen a Dios son personas confiables. ¿Anda usted con alguien que teme a Dios? Ande tranquilo. No tenga miedo. Pero ande con alguien que no le tenga temor a Dios, apártese de él. Huya de él. Porque él rápidamente lo va a meter en problemas. ¿Sabe lo que pasó con Jonás? Y huyendo de la presencia de Dios por falta de temor, se fue a embarcar y puso en peligro la vida de otras personas. Por eso, quienes temen a Dios son personas confiables. Aprendamos a caminar con personas confiables, sabiendo, óigame bien, que temen a Dios. Porque cuando usted anda con una persona que sabe que teme a Dios, usted va a estar en paz, tranquilo. No le va a pasar nada. Este es un principio de este proverbio. Hoy podemos enumerar e identificar por sus acciones, no solo jueces. Perdóneme aquí que puedo mencionar algunos: doctores, licenciados, abogados. Ministerialmente podemos ver apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, músicos, cantores, danzarinas, servidores, etc. Podemos ver que por sus acciones muchas veces no muestran que tienen temor de Dios. Una vez hablaba con un abogado, me llevaba un caso y se estaba comiendo un guineo, le decimos nosotros en San Pedro Sula, no verde, ¿verdad? No maduro. Yo había tenido ya 2 problemas con 2 abogados. Uno que me lo había recomendado el apóstol de allí de la iglesia. Le doy el nombre y apellido y todo. Me dije, deme, este te va a ayudar. Me dejó vendido, botado. Y aunque yo era miembro de la iglesia, yo quería matarlo después de tipo. Créalo, delante de Dios se lo digo, no le miento. Quería. Me dejó con rabia, molesto, indignado. Me dejó tirado todo y solo me sacó pisto. Y era de la iglesia. Y era un recomendado por el apóstol. Sí me enojó. De ahí me fui a buscar otro, no de la iglesia, por un amigo. Me dije, yo conozco uno, es mi amigo, me dije, voy a confiar en vos. Me sacó dinero. Y lo mismo. Lo mismo. Después lo fui a buscar y me había dejado botado todo. Y cuando estoy con ese, yo le fui sincero y claro. Y le dije con todo mi corazón, mire, estoy decepcionado de los abogados. Me lo había recomendado un comisionado de la policía en San Pedro Sula, comisionado Amílcar. Óigame bien, era alto jerarca de la policía y era un abogado de la policía. Yo se lo recomiendo. No se puede. Pero ¿sabe qué me dijo el bandido desde el principio? Él se estaba comiendo un banano, un guineo, como usted le quiera llamar aquí. Y me dije, mire, no me dijo pastor, solo mire, coordinador, porque a nosotros nos decían coordinadores o pastores de zona en San Pedro Sula.
Me dije, yo le voy a decir algo y téngalo presente, me dice. Y no se va a ofender usted. Y me dice, mientras estaba comiendo el banano, me lo mostró. Míreme, los abogados y los doctores, me dice, todos somos como estos bananos, estos guineos. No hay ninguno recto, me dice. ¿Y usted ha visto alguno de estos rectos? Pregunto yo, ¿ha tenido oportunidad de ver alguno de estos rectos? Y así no hay ninguno recto. Él me lo dijo claro, yo le dije, sí, porque ya vi dos me hicieron mala pasada. Pero voy a confiar en usted. Y no sé por qué me dijo eso el bandido. Pero después entendí por qué me lo dijo, ¿verdad? Vea, no hay ninguno recto, me dice. Los abogados y los doctores sí dan mala fama, usted lo sabe. Solo son dinero, solo es cosa. Y este juez, la Biblia manifiesta sus características negativas que había en él. Iglesia, Éxodo 18, 21, para ir terminando el mensaje. Además, le dijo Dios a Moisés a través de Jetro su suegro: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Oiga, tenían que tener esta virtud los que llegaban a ser, óigame bien, jueces. Los que llegaban a estar en posiciones para poder estar en tribunales de justicia. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Número 1 dice, temerosos de Dios. Número 2, varones de verdad. Ay, cuánta gente es falta de verdad hoy. Cuesta que digan la verdad. La evaden. No la quieren decir. Es que no quiero dañar a otro. Es que no quiero que aquello se va a dar cuenta. Usted no es una persona de verdad tampoco. Varones de verdad que aborrezcan, dice, la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50. Ese es el principio que se estableció para los jueces. Para aquellos que llegaban, su requisito número 1 era temerosos de Dios. Y cuando usted es temeroso de Dios, dice el proverbio, que el que teme a Dios aborrece el mal. Y pregunto yo, ¿por qué no aborrece el mal usted? ¿Por qué a usted le gusta vivir en el mal? ¿Por qué a usted le gusta ser en el mal? ¿Por qué usted se deleita en el mal? Si Dios nos llama a aborrecer el mal. Y eso mostrará que somos temerosos de Dios. Ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Iglesia, Dios busca personas confiables, personas que le teman a Él, personas que puedan obrar con verdad, con justicia y bajo su temor. Si usted es falto de temor de Dios, está en serios problemas. No puede ser un servidor de Dios. Este juez era un servidor de Dios representando a Dios ante la justicia. Y estaba entre el pueblo judío allí, donde con lupa. Pero ¿qué pasa? Lastimosamente no habían polígrafos en aquellos tiempos. Y muchas veces solo la apariencia engañaba, o el hablar como hoy en día engañaba. Pero Jesús lo manifiesta y lo saca a luz a este juez y dice lo negativo de la vida de él. Estaba llamado
como juez, como un servidor de Dios de la justicia, como un representante de Dios en la justicia, hacer justicia. Pero como no temía a Dios, ni respetaba a hombres, por eso no le hacía justicia a esta viuda. No la respetaba porque le tenía irrespeto por todos los demás. ¿Qué se espera de un servidor dentro de la casa de Dios? Un servidor que representa a alguien que le sirve a Dios. Alguien que represente a Dios en un determinado servicio. ¿Qué es lo que Dios espera? Que tenga temor de Dios y que tenga respeto hacia sus semejantes. Si usted es servidor y no teme a Dios, está irrespetando esta casa, está irrespetando a los pastores, está irrespetando al pueblo de Dios con su pecado, con su mala conducta. Y esta mañana Dios quiere arrepentimiento. Dios quiere que se vuelva de su mal camino y que aprenda a servirle a Dios. José le dijo a aquella mujer, cuando aquella mujer lo acosaba, lo quería para él, le dijo: ¿cómo voy a hacer este grande pecado yo ante Dios? Temo a Dios, le dice, y temo a mi amo Potifar. Cuando usted teme a Dios, también va a aprender a respetar a los demás. Si usted no tiene respeto, no tiene temor por Dios, no va a tener respeto por los demás. Póngase en pie, por favor. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? Sé que no ha sido un mensaje evangelístico, pero ha sido un mensaje que debe de traerle la reflexión a su vida. Si usted ha andado caminando sin el temor de Dios, Dios lo llama a que tenga temor